¿Escuchas terapia del lenguaje y de inmediato piensas en discapacidad? Pues no. El día de hoy vamos a platicar con detalles de lo que es una terapia del lenguaje. Bienvenidos a un episodio más del podcast Mentes Neurodivergentes. El día de hoy vamos a platicar de la terapia del lenguaje. Tenemos una invitada especial, la licenciada Ana Luisa Hermosillo. Buenas tardes, Buenas Ana. tardes. Em, Ana es nuestra especialista en terapia del lenguaje y estudió comunicación humana. Y como tal, sería muy interesante, Ana, que nos platiques por qué estudiaste inicialmente Ujú. comunicación humana y por qué después de la carrera decidiste especializarte en la terapia del lenguaje. Pues mira, el lenguaje me apasiona porque abre la puerta a la comunicación. Y el de enterarme de que existían chicos que tenían algún retraso en esta habilidad o algún problema, alguna problemática en esta actividad, yo pensé que sería un buen momento de ayudarlos. Y entonces, en mi carrera, se supone que tenemos que conocer, evaluar, luego diagnosticar y de ahí formar un plan terapéutico. Y lo hermoso de esto es que cada niño, cada caso es un mundo diferente. Muchas gentes piensan que la terapia del lenguaje es un libro de cocina que dice haz ejercicios orofaciales, punto modo de articulación y con eso vas a lograr que tu hijo hable. Pero no te empiezas a dar cuenta que es la puerta a a conocer muchas cosas de tus hijos, a conocer un mundo donde no existe una voz para expresarse, para hablarle al mundo de sus necesidades. Entonces, cada niño es una mente diferente y sobre todo trabajando con nuestras mentes neurodivergentes, conocemos un mundo apasionante de cómo vamos a lograr que ellos se comuniquen con los demás, que ellos comuniquen sus necesidades, comuniquen sus emociones, puedan transmitir ese mundo que existe en sus cabecitas que no conocemos, porque muchas veces tenemos chicos no verbales que tenemos que ayudarlos a través de varios métodos que ahorita les voy a platicar, a darles una voz, a expresar qué está dentro de su corazón, qué están sintiendo, qué está pasando, qué expectativas tienen, porque aparte nuestros chicos interactúan y tienen una perspectiva del mundo totalmente diferente. Entonces, la puerta a conocer eso puede ser el lenguaje o puede ser algunos otros métodos que les voy a comentar ahorita para conocer qué están pensando, ¿no? ¿Qué tipo de comprensión tienen del mundo que están viviendo? Claro. Ujú, ¿Nos podrías platicar de los retos más importantes ujú. que has enfrentado en las terapias con personas neurodivergentes? Mira, es muy interesante que cada niño debemos de conocer como meta qué tipo de comunicación tienen, conocer y respetar todas las formas de comunicación que nos van a presentar. Como les Así es. mencionaba, siempre tienen en su mente no sé, percepción del mundo totalmente diferente. Entonces, en ocasiones no nos van a poder expresar verbalmente lo que necesitan o no nos van a poder expresar por su manera de percibir hipersensibles del mundo o hiposensibles del mundo y no lo pueden expresar o su comprensión verbal tampoco les ayuda. Entonces nosotros lo que tenemos que darles es un método, en ocasiones tiene que ser con pictogramas para que ellos puedan expresar sus necesidades. Y tenemos que adaptarnos con diferentes estrategias a las diferentes necesidades de cada niño. Entonces, de verdad, trabajar con mentes neurodivergentes es apasionante porque es un reto, cada día es un reto. Sí, Sentir cómo viene la totalmente. sensibilidad del día de hoy, cuánto quieres expresar o cuánto quieres sacar de lo que existe en tu mundo, cómo me permites entrar a tu mundo para que yo te pueda ayudar a darte una voz, a Sí, sacar. Y la voz a veces no va a ser verbal, la voz a veces va a ser con pictogramas, con imágenes, compartiendo, por ejemplo, eso es un método, compartir imágenes de qué es lo que necesito,
con una palabra base de alguna necesidad, como quiero, como dame, y eso te va a hacer un trampolín a que tú puedas tener un contacto y una comunicación con esa persona. Sí, precisamente estaba pensando preguntarte qué métodos utilizas como para conectar con una mente neurodivergente, porque bien sabemos que una mente neurodivergente significa autismo de diferentes grados, significa TDA, TDAH, significa síndrome de Down, un chico con parálisis cerebral, y cada niño tiene diferentes grados de dificultad para comunicación en el lenguaje. Entonces, si nos pudieras explicar un poquito, Claro. tal vez con algunos ejemplos de cómo logras tú comunicarte y conectarte con los niños para lograr unos resultados satisfactorios, para Claro. ver que estos niños van avanzando en la manera de comunicarse. Y también explicarnos cuál es la diferencia entre comunicación verbal y entre el lenguaje, porque el lenguaje es muy Exactamente, amplio, implica exactamente. varias partes, puede ser lenguaje corporal, lenguaje verbal, etcétera. Exactamente. Mira, en un inicio, pues tienes que evaluar, conocer al niño, evaluar si tiene ejercicios orofaciales, cómo está su aparato fonoarticulador. Si no detectas algún problema en paladar, lengua, labios, dientes, que eso es el punto para que puedan articular adecuadamente. Ya que haces ese estudio, luego empiezas a ver qué vocabulario tiene, si es un vocabulario robusto, si es un vocabulario que tenemos que estimular. Luego te vas al área morfosintáctica. Te estoy hablando de niños verbales. Sí, sí, Morfosintáctica para ver qué tanto estructura con artículos, adjetivos, pronombres. Y entonces vas como estructurando para que puedan expresarse de forma morfosintáctica. Hay otros chicos que existe otro método de imágenes donde no han logrado todavía, están en una etapa preverbal, algunas emisiones bisilábicas, silábicas, pero todavía no han logrado articular palabras completas. Con estos chicos también trabajamos métodos de imágenes, donde yo quiero algo, te muestro un pictograma, donde te indico, necesito tal cosa, o quiero tal cosa, o me duele tal cosa, o mi emoción es alegría, tristeza, pueden expresar sus emociones a través de pictogramas. Pero hay otros chicos donde son no verbales, donde completamente, por ejemplo, en ocasiones parálisis cerebral, que no pueden articular palabra. Entonces ahí sí es completamente, existen métodos ya con tecnología, aplicaciones, donde los niños a través de sus iPads pueden mostrar pictogramas y hablar con los demás, expresarse. Le damos una voz a través de una aplicación. Sí, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso no lo teníamos antes y ahora, papitos, ya tenemos esa oportunidad de mostrarle al mundo qué hay atrás de ese chico que aparentemente, o esa niña que aparentemente no tiene una voz. Ya puede comunicarse a través de una aplicación. Ese es un mundo que se llama comunicación aumentativa alternativa, que es una alternativa que empezó desde los años 70 y es impresionante lo que ha avanzado. Porque, bueno, también la tecnología nos está avanzando día a día y eso abarca también a nuestros niños que pueden comunicarse a través de estas aplicaciones. ¿Hay algún otro método que estás utilizando con chicos que tengan desafíos importantes de comunicación? Los desafíos, pues en ocasiones son muy severos y como te digo, empezamos comunicación alternativa, aumentativa alternativa, para que ellos puedan expresarse. Y es importante lo que tú me preguntabas hace rato, la comunicación y el lenguaje no es lo mismo. Todos nos podemos comunicar a través de un movimiento facial, a través de una comunicación no verbal, una señal, un gesto o una postura nos puede indicar muchas cosas, pero el lenguaje sí trae un código. El lenguaje no nada más tienes un código verbal, también puede ser un código manual. Por ejemplo, también el licenciado en comunicación humana trabaja con hipoacusia, con problemas auditivos. Sí. Entonces, no, el lenguaje no tiene que ser siempre verbal, puede ser
también manual, o puede traer un sustento de pictogramas y puede ser motor, puede ser un lenguaje motor. La comunicación es abierta, todos vamos caminando, nos sentamos y estamos expresando, tenemos una cara y expresamos. Y a veces nuestros chicos, con nuestra mente neurodivergente, en ocasiones no logran ni siquiera tener un contacto visual, ni siquiera tener un reconocimiento de emoción. Y entonces sí, es lo que trabajamos aquí. Ese es el reto más grande. Es conocer a cada niño como un individuo único y valiosísimo, cómo es, él nos va a manejar la pauta con sus logros y con su proceso terapéutico de qué sigue, qué siguiente paso le vamos a dar a ese proceso de comunicación. Si es a través de sus ojos, si es a través de un código manual, si es a través de un pictograma, o si vamos a lograr llegar a la verbalización. Incluso a través del juego. A través del juego. De los cuentos. El juego simbólico. El juego simbólico en estos chicos muchas veces no está presente. ¿Y qué pasa? A través de la terapia, dando indicaciones verbales, él empieza a conectar. Los niños empiezan a conectar y te van dando también la pauta de qué sigue. ¿Cómo estoy viviendo en casa la cocina? ¿Qué entiendo de mi casa, la cocina? ¿Qué entiendo de mi dinámica familiar? ¿Qué entiendo del rol de mamá, del rol de papá? Y con el juego puedes sacar muchísimo información y también puedes trabajar muchísimo lenguaje. Ya hablando de papás, Ana, tú has visto seguramente que muchas veces las familias se quieren involucrar en el desarrollo del lenguaje. ¿Has encontrado alguna manera de estimular esa interacción entre los chicos y las familias, dejando tareas para la casa? ¿O de qué manera manejas esa interacción niños o chicos con los papás para que se pueda desarrollar más el lenguaje, para que puedan avanzar más con esa acción dual? Primero terapia del lenguaje en escuela o en centro terapéutico y después un apoyo en casa guiado, obviamente, con tu experiencia. Es básico que los papás quieran involucrarse en el proceso terapéutico. Y eso lo he aprendido en esta clínica. Es importante que se refleje lo que se trabaja aquí, pero no estamos aislados. Somos un equipo. Entonces, lo que se trabaja aquí se tiene que llevar algún apoyo a casa, porque cuando se involucran los papás pasa algo mágico. Como existe una conexión emocional, en ese momento los niños reaccionan y te favorecen la terapia aquí en la clínica. Entonces, siempre es importante conectar con los papás, porque a veces las expectativas son muy grandes y a veces la frustración también es muy grande. Entonces, uno debe de tener la sensibilidad de hasta dónde puedo compartir con este papá y mandar actividades muy sencillas, como por ejemplo, en el momento que le estés lavando los dientes, vas a trabajar punto y modo de articulación, ejercicios linguales y labiales, y vas a conectar con tu hijo. Y en ese momento el niño que tiene esa conexión de amor con esa mamá o ese papá o con quien esté cuidándolo, en ese momento le va a dar una importancia emocional a esa actividad que a lo mejor aquí era monótona y repetitiva, y en casa ya tiene un sustento emocional, y el niño al otro día llega y empieza a hacer sus ejercicios orofaciales como nunca. ¿Por qué? Porque conectó el área emocional. Por eso es tan importante que los papás se involucren y nos apoyen en el trabajo terapéutico. Aparte, damos siempre como indicaciones muy sencillas, por ejemplo, lo que te comento de lavarle los dientes, o no en todo momento, pero estás en casa en la hora de la comida y puedes marcar, vamos a hablar de todo lo que es el azúcar, lo que le estás pasando al niño, estás dando vocabulario, ese es un vocabulario robusto, y modelas un poquito la articulación. No como una tarea en todo momento, puede ser un juego. También en la hora de juego, también eso es importante, porque involucras a los papás a que se sienten un ratito a jugar con sus hijos, y en ese momento de juego, papitos,
háblenlas a los hijos viéndolos a la cara. Por ejemplo, es ponerlos en el espejo para que realicen sus ejercicios orofaciales generales. ¿Qué es esto? Es ejercicios labiales y linguales. Vamos a ponernos frente al espejo para que imiten cómo subo la lengua para tocar la nariz. Ejercicios sencillos que te van a dar un punto y movimiento lingual adecuado para poder pronunciar adecuadamente, subir la lengua y tocar la nariz, bajar la lengua, tocar la barbilla, a los lados, puntos de articulación bilabiales como los fonemas M, P, explosivos o fricativos cuando tienen que tocar la parte de los incisivos inferiores o superiores con la lengua. Entonces vamos jugando a ver tu lengua qué puede hacer y empezamos a jugar con los niños para que sin darse cuenta, a través del juego papitos van a introyectar o hacer lo suyo un punto y modo de articulación y ya van a pronunciar adecuadamente algunos fonemas. Así es, Ana. Y además de eso, pues siempre utilizamos desde aplicaciones donde tenemos el contacto con los papás para que ellos tengan todas estas indicaciones en cuanto a la terapia del lenguaje y sobre todo las evaluaciones que entregamos cada tercer mes, donde los papás tienen el contacto directo contigo y es el momento en cual se van profundizando todos estos puntos de cómo vamos a llevar a los niños en casa, cuáles son los objetivos a seguir en función de todos los logros que se han realizado durante los 3 meses anteriores. Hay casos que son totalmente diferentes y ahí quisiera yo que les expliques a las mamás cómo logras tú, por ejemplo, manejar a un chico con síndrome de Down, que tiene más problemas de pronunciación como tal, diferente de un chico con autismo o de parálisis cerebral. Mira, por ejemplo, los chicos con síndrome de Down muchas veces tienen hipoglosia. ¿Qué es esto? Una lengua muy amplia. Y entonces, para lograr ese punto y modo de articulación, tenemos que hacer ejercicios, por ejemplo, ponerles un popote aquí o un palito y enseñarles a educar a su lengüita, que no salga y que no altere la articulación. Todo esto aunado con muchísimos vocabulario, imágenes y el juego. El juego es el mejor aliado para integrar a un niño al lenguaje. Eso, por ejemplo, también me faltó decirle a los papás que jueguen mucho con sus hijos y también los cuentos. El cuento de la noche es básico para cualquier casa, exista problema de lenguaje o no. Un cuento provoca una unión con ese papá. Un cuento puedes darle un mensaje. Un cuento puedes dar movimientos de articulación porque el niño te está observando. O puedes trabajar tanto con el simple cuento de la noche que uno piensa es nada más para que se duerma. No, tiene unión familiar y tiene aprendizaje de lenguaje. Esa es una de las recomendaciones muy, muy grandes que les puedo dar, es jueguen con sus hijos, platiquen con ellos de frente, que no sea una terapia en todo momento, pero lo importante es también ayudarlos a que puedan expresarse. Sí, y al final de cuentas los papás no son terapeutas, es decir, siempre un papá va a tener la mejor disposición para apoyar a su hijo, sin embargo, el especialista es el que tiene que guiar todo el proceso terapéutico y dar las pautas del apoyo en casa. Y quisiera preguntarte un detalle muy importante. ¿Cuál ha sido el momento de más satisfacción que has tenido en tu carrera? Bueno, he tenido varios. Uno personal, que siempre me da mucha fuerza, es que mi mami tuvo un infarto cerebral y perdió el habla. Y yo nunca había trabajado con adultos, que en mi carrera estamos preparados para trabajar con adultos. Y la vida me dio esa oportunidad de rehabilitarla y volvió a hablar. Eso fue un momento y un regalo que de verdad me lo llevo y eso me dio fuerza para buscar otro lugar para trabajar. Y aquí, bueno, aquí se han tenido unas respuestas hermosas de chicos que en ocasiones no lograban conectar
y que nos sentamos en un ambiente terapéutico y resulta que habla y resulta que puede expresar emociones y emociones que en casa me habían dicho que no existían y aquí existen. Eso es una riqueza y que lo tomo como un regalo, porque aparte eso me permite demostrarle a la gente que podemos lograr voz de diferentes formas, no nada más con expresiones verbales. Una voz puede ser, como tú dices, una comunicación no verbal de un abrazo de estos chicos que en ocasiones ponen barreras y aquí resulta que lograste a través del ambiente terapéutico un abrazo o una conexión, que eso también es comunicación. La conexión puede ser una mirada y eso es gratificante en todo momento. Así es. Muchas gracias, Ana. Tus explicaciones han sido maravillosas. Pero por último te quisiera preguntar, ¿qué consejo pudieras tú dar a los papis de chicos con neurodivergentes? Mi consejo sería que logren entrar a esa mente de neurodivergente y logren percibir el mundo como ellos lo perciben, que es un mundo hermoso, lleno de sensibilidad, y a través de esa sensibilidad traten de conversar, traten de comunicar. Y también lo que les comentaba, el cuento en la noche y hablar de frente, enriquecer ese vocabulario y amar a sus hijos. Ese es el mejor consejo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en un episodio más de Mentes Neurodivergentes. Si conoces a alguien que está interesado en el tema, por favor, compártenos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.